Amén. Glory to God. Gloria a Dios. Hallelujah. Aleluya. So good to see everyone tonight. Es muy bueno verlos a todos aquí esta noche. God is good. Dios es bueno. Amen. Amén. How many of you are glad to be here? Yo estoy muy feliz de estar aquí. You could have been in a lot of different places on a Friday night. Yo, bueno, normalmente los viernes en la noche también me suelo mover mucho, But I want to thank you for coming. pero estoy muy agradecido de que me permitan venir aquí a ministrar. And I promise you, Y les prometo you'll be glad you made the choice to be here. que vas a estar feliz de haber tomado la decisión de venir aquí. Hallelujah. The Holy Spirit has something for us tonight. El Espíritu Santo tiene algo para hoy día, esta noche con nosotros. I believe that someone here is going to receive something special. Yo creo que alguien aquí ha venido con el deseo de recibir algo especial. Before we get into the Word, let's pray. Y antes de entrar a la palabra, oremos. Our Heavenly Father, Padre Celestial, we're thankful for your blessings. estamos agradecidos por tu presencia y We're bendición. thankful for your love and your mighty power. Gracias por tu amor y tu poder poderoso. We're thankful for your presence tonight. Agradecidos por tu presencia esta noche. Thank you, Holy Spirit. Gracias, Espíritu Santo. Thank you, Jesus. Gracias, Señor Jesús. Thank you for everything. Gracias, Señor, por todo. You give us the strength that we need. Nos has dado la fuerza que necesitamos. You give us mercy, Nos has dado misericordia. and you give to us your power. Y te pedimos que nos des también de tu poder. And we're so thankful. Y estamos muy agradecidos. I ask you tonight to open our hearts. Te pido esta noche que abras nuestro corazón. Help us to receive what you have to say to us. Ayúdanos a recibir lo que tú has enviado a nosotros. And we make a choice right now to say, Father, Y por eso tomamos la decisión de decir, Padre, send the presence of your Spirit to our hearts. pon la presencia de tu Espíritu en nuestro corazón. We open our hearts to receive you. Abrimos nuestro corazón a recibirte. Overshadow us with your presence. Cúbrenos bajo la sombra de tu presencia. Cover us Protégenos, Señor, for your glory. con tu gloria. In the name of Jesus we pray. En el nombre de Jesús oramos. Amen. Amén. Hallelujah. Tonight we're going to look into the book of Psalms, chapter 37. El día de hoy acompáñenme al libro de los Salmos, capítulo 37. We'll begin at verse 1. And Mateo will read it through verse 8. Vamos a empezar desde el versículo 1 hasta el versículo 8. Cuando lo tengamos, un fuerte amén. Nos ponemos de pie para recibir la palabra. Salmo 37, versículo 1 al 8 dice: No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Versículo 3: Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Hallelujah. Tonight I want to talk to you about a subject that's very important. Yo quiero hablar de algo que es muy importante. And you can be seated. Pueden tomar asiento. If I ask you the question, Quiero hacerles esta pregunta. have you ever been through a very difficult time? ¿Alguna vez han estado en tiempos o atravesando dificultades muy dolorosas en su vida? We would all raise our hands. Lo que hemos pasado, levanten sus manos. Amén. Amen. Here's the truth. Y aquí está la verdad. For you, you may not be going through a difficult time now, Puede que por ahora no estés pasando un momento difícil, but difficult times will come. pero los momentos, las dificultades vendrán. This is the reality of living here on earth. Esa es la realidad de vivir aquí en la tierra. One day we won't have any troubles. Algún día no tendremos más problemas. When Jesus calls us home, our troubles will be over. Y eso será cuando Jesús nos llame a su presencia y seamos arrebatados. But now we have troubles. Pero ahora tenemos que pasar estos But problemas. He doesn't leave us without instruction. Pero Él no se fue sin dejarnos instrucciones. He doesn't leave us without comfort.
Él nos ha dejado esta comodidad. There are some things He wants us to understand about how to navigate our life through these troubles. Y hay muchas cosas que debemos entender sobre cómo navegar en medio de las dificultades. So I want to ask you a question. Así que quiero hacerles una pregunta. What do you do ¿Qué es lo que hacen when you don't know what to do? cuando no saben qué hacer? I want you to think about that for a second. Pensemos en eso por un segundo. And then I want to talk to you tonight about how to position yourself Y por eso esta noche quiero hablar sobre cómo tomar una decisión for releasing a hallelujah in the middle of your storm. para poder cantar y gritar aleluya en medio de ese momento difícil. Because this is God's will. Porque esa es la voluntad de Dios. We have clear instruction. Tenemos instrucciones claras In everything, give thanks. para en todo momento dar gracias. Wow. Amén. Wow. In everything? En todo momento. Really, God, you tell us to give you thanks for my troubles? En serio, Dios, esperas que te demos gracias. ¿Quieres que te demos gracias por nuestros problemas? You tell me to have thanksgiving in the middle of my storm? Yo me dijiste que dé gracias en medio de la tormenta. Yes. Y Dios dice, sí. And when we learn how to do that, we come to a place of freedom that God wants us to be in. Y cuando aprendamos a dar esa verdadera libertad que el Señor nos dará, Él se encargará de lo demás. Now, tonight's going to be a little different. Y el día de hoy quiero hacer algo diferente. I'm not going to be preaching as much. No voy a hacer como que Él predique todo el tiempo esta vez. Pastor Raphael and Pastor Miguel are going to join us. El pastor Rafael y juntamente el pastor Miguel van a unirse con nosotros. So without any delay, come forward. Así que por favor pasen adelante. Pastor Rafael y pastor Miguel. This is something we did while we were over in Apanwa. Cuando nosotros fuimos hacia la comunidad Campan en Cuchaenza, fue la misma dinámica que hicimos. In all my years of ministry, I had never done this before. Y lo curioso es de que en todos mis años de ministerio nunca lo he hecho antes. But I felt the impression of the Holy Spirit to do this. Pero yo sentí que el Espíritu Santo me guiaba a hacer algo como esto. And it was very powerful. Y fue algo muy poderoso. There was an impartation of wisdom Es como si compartiéramos de nuestra sabiduría, that came from a multiplicity of lives. que puede venir de la multiplicidad de nuestras vidas. So tonight, we're just going to talk. Así que el día de hoy no es que solo nosotros vamos a hablar. Someone may feel the Spirit of the Lord and get up and preach. I don't know. Muchas veces el Señor levanta para alguien predicar. Ajá. But we mostly just want to have an informal talk. Pero el día de hoy me gustaría también tener como una charla informal. So we want to ask you questions Así que nos gustaría hacerles a ustedes preguntas so as to maybe stir up something in your mind de algo que pueden estar pasando por sobre su mente, so that you might have a question more specifically about what we're talking about. e incluso si hay alguna pregunta específica del tema que vamos a tocar, nos gustaría también escucharlos. So actually, I want to talk to you about how to prepare. Y puntualmente yo quiero hablar sobre cómo prepararse, Preparing yourself for that moment of difficulty, preparar nuestra alma para el momento de dificultad, because that time is coming. porque ya viene. And if I ask you what your problems were, we would hear all kinds of problems. Y si les pregunto cuáles son sus problemas, todos podemos sacar a la luz cualquier tipo de problemas. Sometimes we're offended. Muchas veces están dentro de, Sometimes we're betrayed. muchas cosas vienen alrededor. Sometimes someone we love leaves us. Incluso alguien que amamos muchas veces nos aleja, alguien Sometimes we cercano. have a bad report from the doctor with sickness and disease. Incluso cuando tenemos un mal informe del doctor y estamos a punto de morir. Sometimes the boss will tell you, I don't need you at work no more. Muchas veces incluso nuestro jefe en el trabajo puede despedirnos. So sometimes in our lives, we don't know what to do. Y eso es verdad, muchas veces en nuestra vida no sabemos qué hacer. So in a practical way, I want us to talk about what do you do. Así que de forma práctica lo que queremos hablar es qué hacer. So let me just break this down a little bit. Psalm 37, I want to talk about that just a moment. Así que voy a hablar rapidito nomás sobre el Salmo 37 que acabamos de And leer. then I will sit down with the other pastors. Y luego nos acompañaremos con los pastores. That first verse tells us El some prim- specific instruction. El primer versículo nos da una instrucción específica. Do not worry. No te preocupes. Also tells us there, do not have fear. Luego también nos acompaña diciendo que no tengamos miedo.
Don't worry and don't have fear. No te preocupes y no tengas miedo. Because I see that many times that in the middle of our storm, we worry about the future of what's going to happen. Porque incluso muchas veces en medio de la tormenta podemos sentirnos impacientes de qué es lo que va a suceder. And many times the fear can overtake Y us también con ello el miedo puede tomarnos. so that we cannot see clearly Ahí eso nos puede hacer de no ver claramente lo que está what haciendo. God has already shown us. Pero Dios es quien nos va a enseñar. And I just want to encourage you with this thought. Y solo quiero animarles con esto. Never doubt God when you are in your darkness. Nunca duden de que Jesús o Dios están ahí en su oscuridad. What He has revealed to you in the light. Lo que Él va a empezar a revelar en la luz. Amen? Amén. So, verse 3 tells us to trust God. Así que también el versículo número 3 nos habla de confiar en Dios. And it tells us to continue to do good. Y nos habla de seguir haciendo lo bueno, lo correcto, el bien. In other words, when you have a difficult time, you don't stop serving God. En otras palabras, dice, cuando tengamos un tiempo difícil, no paremos de servir a Dios. Is it easy? No. ¿Es fácil? No. It's difficult. Es difícil. But we trust God and He helps us. Pero es importante confiar en Dios. The fourth verse tells us to take delight in the Lord. Take pleasure in the Lord. Y asimismo el versículo 4 nos habla de deleitarnos en el Señor. And when we learn how to do that during our troubles, Y cuando aprendemos a hacer eso durante nuestras tormentas, He will give us the desires of our heart. Él se encargará de conceder las peticiones de nuestro corazón. The fifth verse simply tells us to commit to God. El versículo 5 habla sobre encomendar, entregar a Dios. It means for us to take our cares to Jesus. Y eso habla de tomar nuestras cargas y dárselas a Jesús. Give it to God, Darle a and Dios. He will come. Encomendar a Jehová y Él vendrá. The seventh verse is very powerful. Si pasamos al versículo 7 es algo poderoso. It tells us to rest in the Lord, Nos habla a esperar, confiar, descansar en el Señor. not in the world, No en el mundo, not in your own way. no a nuestra propia manera. Rest in the Lord. Descansar en el Señor. Rest in His presence. Descansar en su presencia. And then there's a promise, Y hay una promesa He will come. que Él vendrá. But to rest, we have to learn how to do something. Y para el resto tenemos que aprender algo. He tells us there in verse 7 to wait on Him very patiently. Y ahí el versículo 7 nos habla que guardemos silencio y tengamos esperanza en Él. So the way that you find rest is to wait patiently for Him, Y la forma de que encontramos descanso es tener esperanza y paciencia en el Señor. and He will come. Y Él cumplirá. So we're going to sit down now. Entonces vamos a tomar el lugar con los pastores. Let me sit on the end because I may jump up. I'll sit right here. Hallelujah. Amén. So, Pastor Raphael, Pastor Rafael, I have known you for many years. yo he venido aquí por varios años. Uno. Amén. Amén. I've known you for many years, and I know that you have not always had everything going the perfect way. Yo lo conozco a usted por varios años y yo sé que muchas veces ha tenido que pasar por circunstancias dolorosas. As a pastor, you have a lot of troubles. Y como pastor usted también debe tener un montón de problemas. Gloria a Dios. So, you have troubles in the church. ¿Tienes problemas en tu iglesia? Amén. I know that from experience. Y yo también lo sé por experiencia. And the only perfect church is a church, well, let me rephrase. The only church with no trouble is a church with no people. Y hay una frase que dice que la única iglesia sin problemas es una iglesia sin gente. Amen. That's the truth. Puede ser verdad. So, when you have a difficult time, I just want to ask you, how do you position yourself to be able to shout hallelujah in the middle of your storm? Y la pregunta que le quiero hacer, pastor, es, ¿cómo en medio de esa tormenta, de sus dificultades, cómo en medio de todo lo difícil que le ha tocado pasar, cómo se encarga o cómo trabaja su vida espiritual para incluso en medio de ese dolor poder decir aleluya y gloria a Dios? What do you do when you think you don't know what to do? ¿Qué es lo que hace cuando piensa que no puede hacer nada?
Esto parecería, gracias Pastor William, y qué bueno poder tener estos tiempos, ¿no? Parecería que los pastores como que no tenemos problemas. Parecería como que los pastores como que somos más santos que el resto de la iglesia. Y resulta que pues somos personas como los hermanos, con los mismos problemas, pero el asunto es que tenemos unas responsabilidades más grandes. Tal vez tenemos más problemas que los hermanos. Y sí hemos tenido y seguimos teniendo dificultades. La pregunta es, ¿cómo salimos de esos problemas? ¿Qué hacemos? Hermanos, yo creo que les he dicho mucho aquí a nuestros hermanos cuando nos reunimos o cuando hemos tenido la oportunidad de compartir la palabra, que cuando uno más busca a Dios, probablemente vengan más problemas, porque el enemigo se nos va a oponer. Pero no debemos olvidar que Él es un enemigo vencido. Puntualmente, ¿qué está preguntando el pastor William? ¿Qué hago en esos momentos? Bueno, ya no soy yo solo, con mi esposa. ¿Qué hacemos? Hemos tomado un salmo, porque ¿dónde corremos? ¿Cómo hacemos? Y decimos, bueno, corremos a Dios, pero ¿cómo? Primero en oración. Y cuando parece que el Señor como que no responde, como que no habla, ¿qué hacemos? Yo no sé si solo a mí me ha pasado, pero a veces hay momentos como que Dios no habla, como que se queda en silencio. Pero mis hermanos, tenemos un recurso glorioso que el Señor nos ha dejado, y es su palabra. Y uno de los salmos, justamente el pastor hoy está compartiendo un salmo que hemos abrazado con mi esposa, es el Salmo 121. Yo quiero que, si usted puede, lo busque en este momento ahí y mire solamente el verso 1, usted se va a recordar. Y literalmente hemos hecho eso con mi esposa. Alguien que me ayude a leer, por favor. Dígale el 2 también. El 2, por favor. Amén. Hemos abrazado ese salmo de tal manera que uno podría decir, bueno, pues es un salmo que hasta yo me lo sé. Mis hermanos, cuando vamos confiados en que esa palabra es real y es verdad y es poderosa, es la espada del Espíritu, es nuestra fuerza. Usted recuerda que dice la misma escritura en el Salmo 119, verso 5, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Y quiero compartirle un testimonio reciente, hermanos, de lo glorioso que es. ¿Cuántos sabemos lo glorioso que es Él? Amén. Ayer estuvimos, mire, lo que le voy a decir parece chistoso, pero escuche. Ayer estuvimos 19 de marzo. Amén. Bueno, eso ya lo sabemos. Hermanos, y parecería una coincidencia, pero ¿cuántos sabemos que con Dios no hay coincidencias? Dios tiene propósitos, cosas claras, oraciones hechas, oraciones escuchadas y oraciones respondidas, hermano. Y ayer, aquí yo cargo siempre este dispositivo, esta tablet, y yo casi no lo reviso porque yo lo uso es para las versiones de la Biblia, los comentarios bíblicos, libros que tengo ahí y los bosquejos que hago de los sermones. Y comencé a revisar fotografías, que cosa que nunca hago ahí, y eliminar un poco de fotografías y videos y cosas que no necesito. Y me encuentro con una fotografía, hermanos, un texto
que yo le había tomado una foto y lo había guardado de hace 2 años. El 19 de marzo del 2024. Y era una lista de oraciones, y entre esas oraciones está la número 8. Hay 9 oraciones y la número 8 dice de la siguiente manera: Señor, que tú te encargues de la restauración de Priscila y de Miguel, y que Leian David tenga el cuidado de Dios. Amén, hermanos. Sí saben quién es Leian David, ¿verdad? Es nuestro nietito que está por aquí con nosotros. Ayer 19 de marzo, 2 años después, como que el Señor me muestra para decirme: tú esto me pediste, aquí está la respuesta. De toda esa lista de oraciones, prácticamente todas han sido respondidas. A su nombre. Amados, con mi esposa nos quedamos como en mirada de asombro. Uno se olvida. Yo no me acordaba de ese registro, de esa fotografía, de esa lista de oraciones. Yo no lo recordaba. Pero son los momentos como cuando el Señor te dice: mira, tú te olvidaste, pero yo no me he olvidado. Y aquí están mis respuestas. Y uno podría decir: pero Señor, pedimos que tú cuides de Leian David. Sí, yo lo voy a cuidar, pero a través de ti, así que te lo estoy encargando. Hermanos, y asumir esos encargos de Dios es el desafío. Nosotros somos bendecidos por Él, pero también quiere que nosotros seamos bendición para aquellos que necesitan. Y que mejor nuestra propia familia. Así que eso es lo que hacemos, y de la manera que corremos. ¿Qué hacer cuando no sabemos qué hacer? Encomendarnos a Él, buscar su presencia, buscar su palabra. Y les estoy contando esto porque así como nos responde a nosotros, también le va a responder a usted. Dios no es un Dios exclusivo solamente para unos, es para todo el que le busca y el que le anhela. Esa es mi respuesta por ahora respecto a qué hacer cuando no sabemos qué hacer. Ir donde el que sabe qué hacer. A su nombre. Yo quiero que usted le dé un aplauso al Señor, porque Él es bueno y sigue teniendo misericordia con nosotros. Amén. Hallelujah. Amén. I want to just kind of go over that just for a second. Ya volvemos con los pastores. So un segundito. what I understand is that what we need to do, one of the things we can do to position ourselves Y me gustaría ahorita compartir con ustedes algo que yo entiendo sobre cómo encomendar nuestras vidas is to make the decision to pray. y cómo esto empieza con tomar la decisión de orar. Now, prayer is not a one-way thing. Ahora, la oración no es solo una cosa de una sola vía, de una sola God dirección. wants us to talk to Him, Dios quiere que hablemos con but Él, He wants us to listen to Him pero también quiere que lo escuchemos a Él, because He will speak porque Él hablará, if you let Him. si ustedes le dejan hablar. So prayer is one of the number one things that we can do. Así que orar es una de las primeras cosas que debemos hacer. Now, what I'm talking about, what we're doing is we're building a foundation Y ahora quiero hablar acerca sobre cuando construimos un fundamento, so that when our life begins to fall, porque incluso a veces nuestra vida parece caer it won't fall y va a caer, because we're going to build our life pero no lo hará cuando construimos nuestra on the vida solid rock. sobre la roca sólida. And Jesus has some very, very distinctive, or how would you say, specialized, not specialized, but specific. Jesus has very specific ways for what we need to do so that we can position ourselves to be in the right place when that storm comes. Y Jesús fue muy específico en las instrucciones que nos dio para posicionarnos en el lugar correcto y firme cuando la tormenta venga. Another one of those ways is to offer ourselves to God as a sacrifice. Y
Y otra de estas maneras es también ofrecernos a Dios como un sacrificio vivo. In Romans chapter 12, we read this. Romans chapter 12. En Romanos capítulo 12 leemos esto. Where Paul writes that he's begging us, he's pleading with us to please come and offer ourselves a living sacrifice to him. Y en este versículo, Romanos 12:2, vemos cómo Pablo nos ruega, nos suplica, nos pide que vayamos a Él y nos ofrezcamos como sacrificio vivo. Now you notice that in the time that they lived in the Jewish culture, Ahora, acordémonos, en el tiempo cuando la cultura judía estaba, there was sacrifices going on in the temple every day. los sacrificios se llevaban a cabo en el templo todos los días. A sacrifice, in order to be placed on the altar, Y el sacrificio tenía que estar en el lugar del altar it had to die. para morir. Now, Paul is writing to us here. He says, I want you to offer yourself as a sacrifice. Y lo que Pablo aquí está diciendo es de que ofrezcas a ti mismo como un sacrificio. But I want you to notice, he says, I want you to offer yourself as a living sacrifice. Pero otra cosa que dice es de que habla de un sacrificio vivo. There's something to the order of that Y hay algo en ese orden, that seems different. hay algo en ese cambio que lo hace diferente. But not really, Pero no realmente. because in order for us to become a living sacrifice, La forma en la que nosotros vamos al Señor a hacer un sacrificio vivo, we have to die. tenemos que morir. Just like a seed that you place in the ground. Es como una semillita que uno pone en el piso, en la tierra. The seed will eventually it will produce a harvest, Esperamos que esa semilla eventualmente nos dé una cosecha. but not until that seed goes into the ground and dies. Pero cuando ponemos esa semilla en la tierra, esa semilla muere. Jesus is wanting us to learn something, that we as a living sacrifice must die first. Cuando Jesús nos habla de ser un sacrificio vivo, nos habla de morir primero. So we're going to imagine this is the altar, Así que imaginemos que este lugar es el altar, que lo es. and I'm coming to the altar as a sacrifice. Y yo vengo al altar como un sacrificio. I have made a choice to die to myself He tomado la decisión de morir a mí mismo and give myself to God as a sacrifice. y dar mi vida al Señor como un sacrificio. So now I'm going to ask you a question. Look at me. Quiero que miren algo acá, mírenme. In the position I'm at right now, on the altar, Yo estoy aquí delante en el lugar santo, en el altar santo. do you think I'm in the correct position? ¿Ustedes creen que estoy en la posición correcta así sentado? No. No. Why not? ¿Por qué no? What about now? ¿Qué tal ahora? What about now? ¿Y ahora? Peor. What about now? No. No? Why? ¿Por qué? Pues it's not a position to make reverence. Okay. So forget about the reverence position. Olvidémonos ahora un poco sobre la What reverencia. God wants is He wants all of us on the altar. Lo que Él quiere es de que todo nuestro ser esté en el altar. I'm not lying on the altar because I need to talk to you. No me pongo completamente porque necesito hablar con ustedes. Sometimes when we say we offer ourselves to God, Muchas veces decimos que nos entregamos a nosotros mismos al altar only de Dios. part of us goes on the altar. Pero muchas veces solo damos una parte de nosotros en el altar. And maybe some more of us. Tal vez así, puede Maybe lucir. some more. Tal vez un poco más. But many times we get on the altar with God and we leave something off. Pero cuando nosotros nos entregamos al altar de Dios, siempre dejamos algo, una parte afuera de ese altar. A sacrifice can't do that. Y un sacrificio no puede hacer eso. The sacrifice has to be completely on the altar. El sacrificio tiene que estar completamente en el altar. What happens many times with us, we leave part of ourselves off. ¿Y qué es lo que nos pasa muchas veces? Que nosotros dejamos una parte afuera. And God He's not pleased with that. Y Dios no se encuentra complacido con eso. He wants you to be surrendered to the altar. Él quiere que tú seas completamente todo aquí en el altar.
That's every part of us. Eso significa cada parte de nosotros. Some of us have different areas in our life that we have not surrendered to God. Y muchos de nosotros tenemos áreas en nuestra vida que no están rendidas a Dios. Some of us get really close, but we leave one thing not on the altar. A veces estamos tan cerca, pero solo hay una cosa que está fuera del altar. It might be our finances Y puede ser nuestras finanzas, because we don't trust God. porque no confiamos en Dios. But God, He owns everything. Pero Dios quiere que le demos todo. a nosotros. Everything. Todo. And when we learn to surrender even that part of our life, He blesses us. Y cuando aprendemos a darle cada parte de nuestra vida, Él nos bendice. Some of us will leave our fears off the altar because we're not sure. Incluso a veces dejamos nuestros miedos fuera del altar porque no estamos seguros. But God wants us to surrender that to Him. Pero Dios quiere que incluso eso le entreguemos. Every part of our life, God wants us to be on the altar. Cada parte de nuestra vida Dios quiere que esté en el altar. He wants us to die to ourselves. Él quiere que muramos a nosotros mismos. He wants us to crucify our flesh. Quiere que crucifiquemos nuestra carne And He wants our soul to be in control. y que pongamos nuestra alma en control. Hallelujah. Aleluya. So we're talking about one of the things that you can do to position yourself to have this ability to shout hallelujah in the middle of your storm. It's called surrender. Y así que una de las cosas que debemos hacer para poder entender esa posición donde podemos cantar aleluya en medio de la tormenta es estar rendido completamente. Now, Romans chapter 1, 12:1 talks about the sacrifice, but verse 2 talks about a transformation. Y en Romanos 12, el versículo 1 nos habla de un sacrificio, pero el versículo 2 habla de una transformación. The transformation is another thing we need to do to position ourselves to be able to shout hallelujah. Y esa transformación es algo que tenemos que hacer para poder cantar aleluya. So Paul says, don't be conformed to the world, Y Pablo dice de que no nos conformemos a este mundo, but be transformed in your mind y tengamos renovación, transformación en nuestras mentes, by the renewing of your mind. por la renovación de nuestro And pensamiento. how does that happen? ¿Y cómo pasa eso? It happens through the Word of God. Porque es lo que es la verdad de Dios. The Word of God is able to transform our mind. Y solo se puede lograr con la palabra de Dios, porque es lo que transforma nuestra mente. So by the renewing of our mind, it puts us in a place Para esa renovación de nuestra mente tenemos que ponerla en un lugar where we know exactly what to do donde sabemos exactamente qué hacer when we don't know what to do. cuando no sabemos qué hacer. Amen? Amén. The Word of God, when it becomes part of you, it helps you to not to be to have a reaction to a situation, but how to respond in a disciplined manner according to God. Y cuando la palabra de Dios entra en nuestro corazón, eso nos ayuda y nos guía, tal vez no a reaccionar directamente a una situación, pero sí cómo actuar en medio de esas dificultades. This is a verse I want you to write down if you're taking notes. Y ese es un verso que yo anoté cuando estaba tomando notas para 2 esto. Corinthians Segunda de Corintios, chapter 10, verse 5. capítulo 10, versículo 5. Paul tells us to cast down all imaginations. Y Pablo nos habla de tumbar todo lo que nos aleja. The thoughts that we have in our mind that do not come into alignment with God's word, he wants us to bring them down. Incluso esos pensamientos que nos alejan de Dios o no nos permiten adorarle, tenemos que someterlos, sujetarlos. He wants us to learn how to capture those thoughts Él nos habla también de capturar nuestros and pensamientos bring them into the obedience of Christ. y llevarlos bajo la obediencia de Dios. So Romans chapter 12 verse 2 is about transformation, Así que si volvemos a Romanos capítulo 12 versículo 2, habla de transformación, the renewal of your mind de la renovación de nuestra mente and the restoration of your mind. y la restauración de ella. Because like most of us, the world has had an impact on our lives. Porque claro, como muchos de nosotros, el mundo nos ha impactado en And there's a nuestras lot vidas. of trash and garbage in our mind that needs to Y be ha puesto, changed. ha puesto un montón de basura y escombro en nuestra mente que nos impide ese cambio. And the only way that you're going to be able to change that Y el único lugar y la manera para ser transformados en eso is if you replace it. es si solo se reemplaza. If I tell you don't think of the number 1, Si te digo que no pienses en el versículo 1, then what are you thinking about? ¿qué es lo que piensan? Number 1.
no uno. You can't get that out of your mind. It's there. Y si les digo, imaginen un elefante rosado. It's like one. That's all you Están think pensando about. directamente en Don't eso. think of number one. No piensen ahora en el número uno. Don't think about it, No piensen en el uno, but you're thinking about it. pero están pensando en el número uno. How do you get that out? ¿Cómo pueden sacarlo? You replace it. Lo tienen que reemplazar. So you say something like 7. Así que pueden decir algo como 7. You see what I'm talking about? ¿Entienden lo que quiero oír? It's thought replacement. Se trata de reemplazar. Our minds are similar to a computer, Nuestra mente es como una computadora. and we've got to wipe that memory clean Y tenemos que hacer que la memoria o todo and eso get se God's limpie word para poder tener la verdad de Dios. so that when the storm comes against us, we know how to shout hallelujah. Y cuando tengamos esa verdad y la tormenta venga a nosotros, podemos cantar aleluya. We don't have to cry and say, oh, I don't know what to do. No tenemos que llorar más, no sé qué hacer, But I know what to do pero ahora sé qué hacer. because the word of God has transformed me. Porque la palabra de Dios ha transformado mi mente. So it brings renewal. Así que esto trae renovación. So how do we do that? ¿Cómo hacemos esto? Exactly by what you're doing right now. Así exactamente lo que están haciendo ahora. You're receiving the word of God. Recibiendo la palabra de And Dios. God's word is life. Y la palabra de Dios es vida. So what do you do when you don't know what to do? Entonces, ¿qué hacen cuando no saben qué hacer? How do you prepare for that? ¿Cómo se preparan para eso? You get God's word in you. Tienen que Amen. tener la palabra de Dios en ustedes. Amén. Miguel, I want to ask you the same question. Así que, Pastor Miguel, ahora quiero hacerle la misma pregunta. How do you prepare ¿Cómo es que se prepara when the storms of life come against you? cuando las tormentas de la vida vienen en contra When de it usted? seems like you don't know what to do, Cuando parece que usted no sabe qué hacer, what do you do? ¿qué es lo que haces? I'm going to sit down. Amén. Gracias, Pastor William. La paz del Señor con los hermanos. Algo que he aprendido durante los años de conocer al Señor y que me ha costado mucho aprenderlo es estar quieto, no hacer nada. Como dije en la vez anterior, para saber tomar las decisiones correctas. Porque las peores decisiones se las toma en momentos de presión. Porque cuando estamos presionados, contrariados, asustados, aturdidos, enojados, no reaccionamos bien. Y cometemos errores. Y muchas veces graves. Y que a lo mejor traerán consecuencias que nos van a afectar toda la vida. ¿Y cómo lo hago? Estando quietos. ¿Y qué hago después de estar quieto? Pastor William decía algo muy rico, que el Señor transforme nuestra mente, que no nos conformemos a este siglo, a este mundo, sino que renovemos nuestro entendimiento, y eso es a través de la palabra. Entonces vamos a estar quietos para tomar decisiones sabias. Y si no hay la palabra en nuestra mente, en nuestro corazón, no vamos a estar quietos ni vamos a tomar buenas decisiones. Y si no sé cómo hacerlo, está la palabra en Santiago 1:5, por favor. Es una de las palabras que me ha ayudado muchísimo en el proceso. Santiago capítulo 1, versículo 5. Alguien que lo lea, por favor, fuerte.
Amén. Gracias, mi hermana Aida. Qué hermosa palabra, ¿verdad? Si no tenemos sabiduría para tomar decisiones, Señor, aquí estoy, ¿qué hago? Padre, guíame. Porque solos, al apuro, presionados y enojados, vamos a tomar las peores decisiones. Y nos va a hacer daño a nosotros y a los que están a nuestro alrededor. Y no solo en decisiones grandes, fuertes, sino en cosas pequeñas también. Mientras estaba en la silla, estaba orando, yo digo, Señor, dame palabra para este foro. Y el Señor me dijo, testimonio nuevo. Eso quiere decir que el Señor algo hizo hoy día conmigo sobre este tema. Y sí, hoy en la mañana, Pastor Mateo, ya dije Pastor Mateo, gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Bueno, el Pastor William dijo, los pastores vamos a estar arriba ya. Hoy el Pastor Mateo, bueno, me dijo en un mensaje, Pastor William quiere que hagamos el foro que hicimos en Campán. Yo dije, gloria a Dios. Y fui a trabajar en la mañana a un lugar y en la tarde me fui a otro lugar, como los norteamericanos, como los que están en el extranjero, trabajando en varios lugares al mismo tiempo. Y a eso yo decía, trabajo hasta las 5 y ya llevando de una vez mi ropa para cambiarme en el trabajo y venirme directo acá para tener tiempo de orar y todo. Y empezó a llover y empezó a ventear durísimo. Entonces yo dije, Señor, si yo espero la lluvia voy a llegar tarde a la iglesia. Y ustedes saben cómo soy de complicado con la puntualidad. Entonces yo dije, Señor, ¿qué hago? Sácame de aquí. Y empezó a llover. El dueño de la obra tiene carro, pero no estaba ahí. Iba a llegar después de las 7 de la noche, o sea, negado. Y yo digo, bueno, un taxi. Y entró un taxi, yo dije, aquí lo espero en la salida. Hasta eso cogí, me cambié, cuando ya me di cuenta el taxi desapareció. Yo dije, Dios mío, ¿qué hago? Empecé a desesperarme. Y lo que hice fue quedarme quietito y me puse a orar. Señor, muéstrame qué debo hacer. La lluvia bajó de intensidad. Me fui a donde la dueña de la obra. Le digo, hermana, tu esposo demora en llegar. Sí, me dice, viene después de las 7. Pero espérate, ya busco quien te lleve. Y empezó nuevamente a llover. Y llamó a su hermano para que me saque desde donde estaba, porque estaba dentro en el monte, hasta la principal, en Santa Inés. Y este muchacho se enojó. Sí, que estoy aquí, me vienes a estar cortando el tiempo. Se enojó con la hermana porque le dijo que me vaya a sacar. Yo solamente lo miré y dije así despacito, gloria a Dios. El muchacho me miró, agachó la cabeza y prendió la moto. Súbase, pastor. Me sacó hasta la principal y enseguida vino el bus. De allá para acá ya no llovió más. Llegué a tiempo. En el camino me encontré a 2 personas que se han apartado del Señor y pude compartirles la palabra. Y aquí estuve a tiempo. Si me hubiese desesperado, ¿qué hubiese hecho? Me mojaba en la lluvia. No sé lo que hubiese pasado. Simplemente he aprendido, el Señor me ha permitido aprender a quedarme quieto y a pedir la dirección de Dios. Amén, pastor. Y la tormenta pasa. Amén. Amén. Aleluya. 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 Aleluya.
Thank you, Pastor Miguel. Gracias. There is actually a scripture in the Bible that tells us, Y justamente hay una escritura en la Biblia que dice, be still and know that I am God. permanece y conocerás que soy Dios. It's not an option. No es una opción. If we really want to know him, we have to be still. Es Psalm 46:10. Yeah. Salmo 46:10. If we really want to know him, we have to be still. Y en ese momento de tormenta tenemos que aprender a permanecer. So what do you do when you don't know what to do? Entonces, ¿qué hacemos cuando no sabemos qué hacer? Paul and Silas had been arrested and thrown into jail, Acts chapter 16. Hay una historia en la Biblia donde vemos que Pablo y Silas estaban en cárcel, en prisión, They had been in the streets preaching the gospel. porque ellos estaban en las calles predicando el They were evangelio arrested and beaten with many stripes on their back. y fueron arrestados, azotados con heridas en su espalda. While they're in the jail, Y mientras estaban en la prisión, the bars were locked, the doors were locked, the chains were locked. obviamente las puertas estaban cerradas, las rejas eran de acero, incluso las cadenas que ellos tenían completamente selladas. And blood is running down their back. E incluso la sangre que corría por su espalda estaba corriendo. Paul and Silas knew exactly what to do, Incluso Pablo y Silas en esa situación sabían qué tenían que hacer. because the Bible says at midnight they began to sing praises to Y God. porque la Biblia dice que a medianoche ellos empezaron a alabar y glorificar a Dios. And when you don't know what to do, start praising the Lord ¿Y ustedes God. saben qué pasó cuando ellos empezaron a alabar? And maybe that might bring a miracle, Y en ese momento, en medio de la noche, el Señor obró un because we milagro. know in this story Porque Él está en la historia. that God sent an earthquake and broke open the jail Que el Señor supernaturally. envió un terror, un terremoto que rompió y abrió las cadenas y las rejas. And the man who was in command of the jail was saved, and all of his family were saved. Y el hombre que estaba ahí, el cuidador, el alguacil de ese calabozo, fue salvo y toda su familia con él. Paul and Silas didn't have to make that choice. Incluso Pablo y Silas no era de que tenían opción. They could have looked at one another and said, Silas, what do you think we're going to do? We need to praise the God. We need to translate what I said. Y era como que Pablo y Silas solo se voltearon a ver y le dijeron, Silas, ¿qué crees que debemos hacer? Well, we just need to get up and praise God. Y Silas solo contestó, bueno, toca darle gloria al Señor. They could have complained, Y estuvieron en acuerdo en eso. but they did not complain. Puede estarse complicando, pero no, lo They made hicieron. a choice to position themselves for a miracle Tomaron la posición de esperar en ellos por un milagro, by praising the name of the Lord. por la gloria en el nombre del Señor. If you haven't read the story, go read it. Acts chapter 16. It's a powerful story. Está en Hechos capítulo 16, vamos a esa historia. They made a choice to release praises to God. Ellos tomaron la decisión de liberar, de soltar esa gloria a Dios. And this is one of the things we need to learn to do. Y eso es algo que debemos aprender a hacer. Your body may not feel like it. Tu cuerpo tal vez no lo sienta, no quiera. Your situation may not feel like it. Tal vez la situación no esté para hacerlo, But make a choice to do that anyway. pero tienes que hacerlo de cualquier manera. Here's another way to position yourself. Aquí hay otra forma en la que debemos posicionarnos en la vida. Now, we've already talked about taking in the word to ourselves. Ya hemos hablado sobre tomar la palabra y hacerla nuestra en nuestras But now we vidas. need to make a decision to release that word. Pero ahora tenemos que tomar la decisión de soltar la palabra. You see what I'm saying? ¿Me entienden a lo que quiero llegar? You take in the word, Tomamos la palabra, not aprendemos, just for your own self, porque no es solo para nosotros mismos. but you begin to learn how to release that word. Así que es momento de aprender a cómo entregarla, soltarla, compartirla. And there are two different ways to release the word. Y hay dos formas de hacerlo. One is learning how to speak the word, to declare the word over your own life. Una es saber declarar, hablar, contar la palabra sobre tu propia vida. Let me give you an example. Permítame darles un ejemplo. Wednesday morning, I woke up Yo el miércoles en la mañana me había and I levantado felt like I had a fever. y me sentía que tenía fiebre. I thought, oh no, Yo pensé, nah, I drank some bad water in Apanwa, es muy probable que haya tomado agua contaminada en la misión. and now I've got a bacteria and I've got a fever. Y ahora estoy de vuelta en Tena y voy a tener fiebre. I didn't think that, Pero yo no pensé eso. but I could have. Pude haberlo hecho. What I decided to do was this. Pero lo que decidí hacer es esto.
Hallelujah. Aleluya. God, you tell me in your word Dios, tú me dijiste en tu palabra that by the stripes of Jesus Que- I am healed. que por las llagas de Jesús yo soy sano. I declare your word over myself right now. Declaro tu palabra sobre mi vida. So I laid back down and went to sleep. Así que me volví a acostar 1 hour later, I wake up with no fever. y una hora después me levanté sanito. Let me tell you, what do you do when you don't know what to do? Entonces déjenme decirles, ¿qué hacemos cuando no sabemos qué hacer? You learn how to release the word of God over your life. Debemos aprender a declarar, a soltar esa palabra de Dios sobre nuestra vida. Some of you might be dealing with fear right now. Muchos de ustedes tal vez se sientan con miedo hoy The word día, of God says this, pero la palabra del Señor dice, I have not given you fear, no te he dado un espíritu de but cobardía. what I have given you is love, power, and a sound mind. Lo que te he dado es amor, poder y una mente especial. Don't just read about it. Declare the word over your No life. solo se trata de leerla, sino también hay que declararla. Learn how to release that word. Entender cómo soltar la palabra de Dios. The other way to release it is to release the word against the enemy. Y otra forma de hacerlo es declarar y soltar la palabra contra el enemigo. When the enemy comes to you and says your situation has no hope, Y cuando el enemigo viene y te dice que tu situación no hay esperanza y estás perdido, you release the word to him and you tell him you're a liar. tienes que soltar la palabra y decirle en su cara que mientes. God tells me in Luke chapter 10 verse 19, El Señor me dijo en Lucas capítulo 10, versículo 19, He has given me power over the enemy, que Él me ha dado poder sobre el enemigo and nothing shall destroy me. y nada me destruirá. Hallelujah. Aleluya. So what do you do Así que, ¿qué hacen when you don't know what to do? cuando no sabemos qué hacer? I want to barely just touch this subject. Quiero que toquemos algo muy puntual. What I'm about to share with you could take possibly 8 to 12 hours to really go through it for days. Incluso puedo demorarme yo hablando de esto por horas, incluso días. When you don't know what to do, Y es algo muy importante porque cuando no sabemos qué hacer, when you need to do something else to learn to position yourself to be able to shout hallelujah in your storm, cuando en medio de la tormenta tenemos que aprender a tomar posición y poder gritar aleluya en medio de esa situación. we learn a very powerful lesson from David in the Old Testament, King David. En el Antiguo Testamento aprendemos una gran lección de esto acerca del rey We David. need to learn how to command our soul. Aprendemos a decirle a nuestra alma qué hacer. Now the Bible teaches us. Así que la Biblia nos enseña esto. In two verses was 2 Thessalonians chapter 5 verse 23. En dos versos, 2 Thessalonians en segunda de Tesalonicenses, chapter 5 verse 23. capítulo 5, versículo 23. The Bible teaches us in that verse that we have a spirit, we are a spirit, we have a soul, and we live in a body. Ese capítulo nos enseña de que tenemos un espíritu, también tenemos un alma y vivimos en un cuerpo físico. You can also look in Hebrews chapter 4 verse 12, I think. Incluso para más adelante podemos verlo en Hebreos capítulo 4. In that verse you see that we have spirit, soul, and body. En esos versos incluso habla de tener un espíritu, un alma y un cuerpo. You don't see who I am. Ustedes no pueden ver quién soy You only yo. see my outer shell, which is my body. Ustedes solo pueden ver lo que es este caparazón, que es mi cuerpo. You cannot look into my soul, No pueden ver a mi alma and you cannot see my spirit. y no pueden ver mi But espíritu, my spirit is eternal. porque mi espíritu es eterno. My spirit has been born again Mi espíritu ha nacido de and nuevo will live eternally with God. y vivirá eternamente con Dios. When I'm finished living on earth, I go to His presence. Cuando yo muera y deje de vivir aquí en la tierra, iré a su For eternity. presencia por la The eternidad. body doesn't go, it goes to the grave. Mi cuerpo se quedará atrás. My soul is where my emotions are at. Incluso mi alma es donde están mis emociones. It's where you have fear. Es donde tenemos miedo. It's where your mind, your intellect is at. Es donde está nuestra mente, nuestro intelecto. The soul is where your self-will is. Incluso es donde está nuestra propia voluntad. So it's important that we know how to take command of our soul. Así que es importante tomar el control de nuestra alma. So I'm going to complete tonight with reading Psalm 103. Quiero leer algo de ustedes. Es Salmo 103. I want you to read that for us. Ya.
Psalm 103. Vamos a abrir en Salmo capítulo 103. Un amén si lo tenemos. Salmo 103 dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. 5 verses. Él es quien perdonará todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Since I have learned that we have a soul, Y esto es algo que yo tengo que aprender de mi alma. and sometimes I have discovered that my soul overrides my joy. Y muchas veces yo he sentido que mi alma incluso gobierna sobre mi alegría. How many knows that in situations sometimes Yo sé que me ha pasado varias veces that fear can overcome your joy? que el miedo viene y altera mi gozo. You know what I'm talking about, right? ¿Saben de qué estoy hablando, verdad? David was a man who had many problems, David, el rey David era un hombre con muchos problemas, but he learned something about himself, pero él aprendió algo sobre sí mismo, that he could take control or command of his soul. de que él podía tomar control y comandar su alma. I have read these scriptures many times and not seen this before. Yo he leído esta escritura varias veces y no la he visto antes, But I want you to notice what David is doing. pero ahora entiendo qué es lo que hay que hacer. He commands his soul to worship. David me enseñó que debo tomar el control de mi alma para adorar. David commands his soul to remember all of God's benefits. David le ordenó a su alma que no olvide los beneficios de Dios. Notice the words. ¿Entienden esta palabra? Bless the Lord, Diciendo, bendice al O Señor. my soul. Alma mía, bendice al In Señor. other words, he's saying, soul, En otras palabras, él está diciendo, alma, you do what I say. tú haces lo que yo digo. I don't feel like praising the Lord, No siento dejarte la rienda suelta. but I command you to bless the Lord. Incluso si mi ambiente no lo permite, te ordeno, alma, adorar al Señor. He says, soul, I command you to remember. Alma mía, no olvides. Remember that God forgives all my sin. Recuerda que el Señor ha borrado todos mis pecados. Remember that my guilt and my shame is gone. Acuérdate que mi culpa, mi vergüenza se ha ido. Remember that God can heal and has healed all my sickness and disease. Incluso que el Señor ha curado y sanado toda mi enfermedad y mi Soul, dolor. I command you, Alma, te ordeno, remember recuerda that God has protected my life from destruction. que Dios protege mi vida de la destrucción. Soul, I command you to remember Alma mía, te ordeno, recuerda that God has crowned me with His loving kindness and His mercy. que Dios me ha coronado con su amor, gracia y misericordia. Soul, I command you Alma mía, te encomiendo to remember that God has satisfied my mouth with good things. que Dios ha satisfacido mi boca con grandes cosas. Soul, I command you to remember Alma mía, te ordeno recordar that God has renewed my strength like the eagle. que Dios ha renovado mi fuerza como el águila. Hallelujah. Aleluya. David learned a secret that brought him joy. David había aprendido el secreto de tener alegría. In the middle of a situation when he was surrounded by the enemies. Incluso en medio de la situación rodeado por sus enemigos. Sometimes we have to do the same thing. Y muchas veces tenemos que hacer lo mismo. And because God has created us with a soul, Y eso es porque Dios nos ha creado con un alma. our spirit should be in control. Y que nuestro espíritu tiene que estar en control de ella. Our spirit should control our emotions. El espíritu de Dios debe controlar nuestras emociones. If we let our emotions control us, Si sabemos cómo controlar esas emociones, then we don't know what to do. ya no y incluso cuando no sepamos qué hacer, But if our spirit takes control over our emotions, incluso cuando nuestro espíritu tome control de nuestras emociones, we know exactly what to do. ahí sabremos qué We go hacer. and pray. Sabremos ir en oración. We go get still before the Lord. Estaremos permaneciendo al We Señor. worship Him. Lo adoraremos. We take His word into our hearts. Tomaremos su palabra en And we nuestro release that corazón word. y podremos darla.
and we take control. y tomar control. This is the way to have a hallelujah when your storm is against you. Eso es Aleluya. cuando vivimos en aleluya en medio de la tormenta. Would you stand with me? Podemos ponernos de pie We're going to finish this. ya para terminar. I want us to pray this prayer together. Quiero que hagamos esta oración todos juntos. Congregation, I want to ask you to lift your hands Levanten sus manos, amada iglesia, and repeat this prayer with me. y repitan esta oración conmigo. Heavenly Father, Padre Celestial, mighty God, Dios poderoso, my trust is in you alone. mi confianza está solo en ti. Help me to learn how Ayúdame, Señor, to surrender your plan for me. a rendirme a tus planes. Whatever your plan is, Sea cual sea tu voluntad, help me to surrender to your plan. ayúdame a rendirme a ella. I make a choice right now Toma la decisión ahora to take control de tomar control of my soul de mi alma and my flesh. y de mi carne. I will not allow my flesh to take control of my life. No dejo que eso tome control de mí. I will not allow my appetite and my desires or my lust to take control of my life. No dejaré que mis deseos tomen control de mí. And right now, Y ahora I command my soul, le ordeno a mi alma bow down, sujetarse submit to my leadership. y someterse a tu poder. I command my soul Le ordeno a mi alma to come into alignment que venir en acuerdo with the words of our Creator. con las palabras de mi Creador. I command my flesh Le ordeno a mi carne to bow down de rendirse and submit to my leadership. y someterse a mi dirección. I command my flesh Le ordeno a mi carne to align itself de alinearse a ti, with the words of our Creator. a las palabras de mi Creador. Soul and body, Alma y cuerpo. you are not the boss of me. No eres quien controla mi vida. I say you are not the boss of me. Te digo, no eres quien controla mi vida. I am in control of you. Yo estoy en control de ti. So I command you Así que te ordeno to worship God. adorar a Dios. I command you to be full of God's Word. Te ordeno a ser lleno de la palabra del Señor. I command you to release God's Word. Te ordeno a dar de la palabra del Señor. I command you to be still in God's presence. Te ordeno a permanecer en la presencia de Dios. I make a choice Tomo la decisión to bring every thought de tomar toda carga to the obedience of Christ. y ser obediente a Dios. I submit to God. Me rindo a Dios. I make a choice Yo amo la decisión to stop resisting the Holy Spirit. de permanecer en el Espíritu. I make a choice to yield myself to the Holy Spirit. Tomo la decisión de entregarme al Espíritu de Dios. I make a choice to submit all my cares and troubles to the Lord. Incluso le rindo mis cargas y problemas a Dios. I make a choice to bless the Lord. Tomo la decisión de bendecir al Señor. Bless the Lord, O my soul. Alma mía, bendice al Señor. Bless the Lord. Alma mía, Bless the Lord. bendice al Señor.
Bless the Lord. Bendice al Señor. Hallelujah. Aleluya. I may be going through a difficult time right now, Así está en momentos difíciles. but I choose to be obedient Escojo ser obediente and release a hallelujah y soltar un aleluya in my difficult situation. en mi situación difícil. Hallelujah. Aleluya. Give God a big hallelujah. Aleluya al Señor. Come on, praise Him. Gloria a Dios, Hallelujah. gloria al Señor, a su santo nombre. Hallelujah. Aleluya, aleluya. Hallelujah. Aleluya. Woo! Hallelujah. Aleluya. Gloria al Señor. When you release a hallelujah, something begins to change. En ese momento que soltemos ese aleluya, algo va a The cambiar. atmosphere can change. Incluso la atmósfera va a cambiar. Let's do it again. Let's release a hallelujah. Una vez más, aleluya. Hallelujah. Hallelujah. Aleluya, Señor. Woo, that feels good. Se siente bien, ¿no? Hallelujah. 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 So I ask you a question. Déjenme preguntarles algo. What do you do ¿Qué van a hacer when you don't know what to do? cuando no sepan qué hacer? You know the answer. ¿Saben la respuesta ya? Hallelujah. Aleluya. Oh, I tell you, the devil is mad. He's angry tonight Déjenme decirles algo, el diablo está loco, está enojado hoy día. because you're learning more about positioning yourself for freedom. Porque han aprendido algo más sobre Aleluya. cómo ser libres en el Señor. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. I want to thank everyone. Thank you for being here tonight. Quiero agradecer a todos ustedes por estar aquí esta noche. Thank you for your participation. Gracias por participar con nosotros. And I know that God has blessed you. Y yo sé que el Señor los va a bendecir. Thank you. Good night. Gracias. Linda noche.